Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Quien les saluda, mi nombre es Fernando. Estamos muy agradecidos con Dios de estar un día más con ustedes. De verdad que estoy muy agradecido por la misericordia de Dios y por su fidelidad que se renueva una vez más para con mi vida y para con su vida también, amado hermano. Vamos a continuar hoy, clase número 8. Estamos estudiando y meditando el Evangelio de Marcos desde una perspectiva tan evangelística como lo hemos titulado, el siervo admirable que trabaja sin cansar, ¿no? Mis amados hermanos, así que les animo a que nos puedan ayudar comentando y compartiendo este tipo de estudios que lo hacemos con mucho cariño, que lo hacemos con mucho amor para que ustedes puedan seguir edificándose con esto que es importante, la meditación de la palabra. Sabemos que es muy importante presentar defensa de la fe, sabemos que es muy importante estudiar hermenéutica, exégesis, crítica textual, ¿no? Lo que es un poquito acerca de la patrística es muy importante, nosotros no estamos en contra de ello, pero también ha sido importante es el tiempo de devocionar, el tiempo de meditación de la palabra de Dios, ¿no? Así que estamos aquí para meditar la palabra de Dios. Muy bien, meditemos un poquito. Una horita de estudio, amado hermano, le pido que ponga mucha atención. Pero antes, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día y por esta tarde noche que nos das, Señor. Muchos de nosotros nos hemos dado cita para poder estudiar este libro de Marcos, Señor, que nos habla de la pureza del Evangelio, Señor. Que tu Hijo Jesucristo vino a morir por nosotros y vino a servir y no a ser servido, Señor, enseñándonos así a nosotros mismos cómo debemos vivir en esta vida, Señor. Padre mío, te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas que están en las distintas plataformas de las redes sociales, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Ayúdales, guárdales en sus trabajos, con sus familias, Señor. Alguno de mis hermanos está volviendo a su casa, cuídalo, Señor. Y otros de mis hermanos ya están en sus hogares, Señor. Permítenos estudiar y meditar tu palabra, Señor. Empezamos este estudio en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a comenzar, pero queremos saludarlos también a todos. Saluden, déjenos sus saluditos para que yo les pueda ir saludando. Bendiciones a todos, bendiciones, gracias. Por favor, le pido que pueda compartir estos estudios para que podamos llegar a más personas. Saludos a todos de los países que nos escuchan: Perú, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Uruguay, ¿no? Amados hermanos, Bolivia, saludos a todos, México, que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a comenzar. Muy bien, entonces, comenzamos. Comenzamos, mis amados hermanos. Bienvenidos al estudio, clase número 8 del Evangelio de Marcos. Muy bien, ya habíamos estructurado nuestro evangelio en tres lugares. Recuerda que estamos llevando Marcos con la perspectiva del siervo incansable, del siervo que trabaja, del siervo que obra y obra y obra, teniendo el texto clave o un texto ya base o fundamental que es Marcos 10, 34, 35, cuando Jesús diría, el siervo no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por muchos, en rescate por muchos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos entendiendo ahí, mis amados hermanos, mis amadas hermanas? Que em, Cristo, mis amadas hermanas, Cristo dio la vida por nosotros y de esta manera, Él, mis amados hermanos, Él empieza a servir, ¿no? Él empieza a servir. Él empieza a trabajar por amor a nosotros. Ahora, Marcos tiene 16 capítulos y lo hemos estructurado por lugares. Número uno, el siervo en Galilea. Número dos, el siervo camino a Jerusalén. Y número tres, el siervo en Jerusalén. Repito eso, hemos estructurado Marcos en los lugares donde Jesús va a empezar su ministerio, va a hacer muchas cosas, va a enseñar muchas cosas, así que va a ser importante todo este trayecto. Repito, número uno, el siervo en Galilea. Número dos, el siervo camino a Jerusalén. Y número tres, ahí concluye el siervo en Jerusalén, donde ahí va a morir y va a ser la obra expiatoria, ¿no? Entonces, amados hermanos, estamos en la parte número 3. Ya nos falta un solo estudio más y concluimos Marcos para después entrar panorama del Antiguo Testamento. Así que no se pierda el siguiente curso que vamos a ir dando a ustedes para seguir edificándonos en la palabra de Dios. El siervo en Jerusalén. Marcos capítulo 10, verso 32 hasta el capítulo 16, verso 8. En esta sección vamos a ver cuatro puntos importantes. Número uno, últimas enseñanzas a sus discípulos. Número dos, el siervo llega a Jerusalén y el conflicto con los líderes religiosos comienza.
Número 3, días antes de su crucifixión o de la crucifixión. Y número 4, con el cual concluimos este fascinante estudio que hemos hecho de más de 8 videos, crucifixión, muerte y resurrección del siervo. Así que bienvenido a clase número 8 o lección número 8, el siervo en Jerusalén, días antes de su crucifixión. Habíamos visto las últimas enseñanzas a sus discípulos antes de llegar a Jerusalén. La enseñanza del joven rico nos enseñaba que es muy importante no confiar y depender de las cosas materiales, sino ver quién está delante de nosotros, ¿no? Todo esto ya lo habíamos abarcado. Vemos también una enseñanza en Santiago y Juan en la petición que hacen estos dos hombres cuando le dicen, Señor, en tu reino, que uno esté sentado a tu izquierda y otro a tu derecha, ¿no? Ahí también el Señor enseña que cualquiera que quiera ser superior, que cualquiera que quiera tener un puesto, ese puesto es para servir, no para ser servido, demostrando así la importancia de cómo el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, creador, sustentador, todopoderoso, Él se hizo carne para poder servirnos y de esa manera el más grande servicio es morir en la cruz del Calvario por amor al mundo pecador. De igual manera, si Jesús, siendo Dios, sirvió con dedicación, también nosotros debemos hacer este servicio por amor. Entonces no miramos puestos altos como el pastorado, ser maestro, ser evangelista o algún cargo de un líder. No lo miramos para servirnos del pueblo, sino para servir al pueblo. Y eso es muy importante. El pastor, el líder, el que guía la congregación local, no está llamado a servirse de la iglesia. Al revés, él sirve a la iglesia por amor a Cristo. Y eso enseña Jesús en la petición de Santiago y Juan. ¿Ustedes piensan que por sentarse a mi izquierda, a mi derecha, ustedes van a tener todo? No. El que está en autoridad se hace siervo. El primero se hace último. Nos enseña Jesús mucha humildad acá. O les enseña a sus discípulos mucha humildad. Luego vemos el último milagro antes de pisar tierra o territorio de Jerusalén. El ciego Bartimeo recobra la vista y esto nos enseña dos cosas importantes. Uno, la persistencia. Y número 2, la misericordia de Dios tocante a nuestra miseria. En este caso de Bartimeo, la ceguera. En nuestro caso, la ceguera espiritual. Tal vez no estamos ciegos como Bartimeo, tal vez no estamos mendigando, tal vez no estamos esclavizados de la pobreza como Bartimeo, pero muchos de nosotros estábamos ciegos espiritualmente y éramos esclavos del pecado, y el pecado nos llevaba a vivir en una miseria. Y así como Bartimeo fue rescatado, recobró la vista y siguió glorificando a Dios, de igual manera, un día precioso, hermoso, el Evangelio tocó nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Y creímos en el Hijo de Dios, y Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado. Él rompió las cadenas para ser ahora de otro amo, de Él. Y así como Bartimeo lo siguió por las calles de Jerusalén proclamando que Él era el Hijo de David, así también nosotros proclamamos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que solamente Él puede dar una verdadera libertad. La vida de Bartimeo cambió. Así también cambió nuestra vida cuando conocimos a Cristo. Qué bonito. Muy bien, todo esto lo hemos visto, estamos repasando. Punto número 2, el siervo llega a Jerusalén y el conflicto con los líderes religiosos. El siervo ha llegado a Jerusalén. Es la última semana, él lo sabe, se ha despedido de sus discípulos, anunció su muerte a sus discípulos, incluso dijo cómo va a morir y que al tercer día resucitará. Los discípulos no lo entendieron, sí, pero lo van a entender después. El siervo llega a Jerusalén y lo primero que vemos en Marcos capítulo 11, verso 1 al 11, la entrada triunfal a Jerusalén. Aunque este enfoque es más visto por las profecías, Marcos solo quiere dar el detalle a los lectores de cómo fue recibido Jesús por una gran multitud misma. Y esta misma multitud, días después, iba a gritar, ya no el Hosana, Hosana, sino el crucifíquenle.
Es notorio entender que la gente le recibió así por dos cosas, sus milagros y la idea de un líder militar político. Jesús había sanado a muchas personas. Jesús había hecho muchos actos de milagros. La gente lo sabía. La gente también sabía que el Mesías traería libertad de la opresión de los gentiles, en este caso de los romanos. Pero lo que la gente no entendía era que este Cristo iba a dar la vida por muchos. Muchas veces tenemos esta percepción de Cristo. Queremos seguir a Cristo por lo que me conviene. Cuando la gente gritaba, Hosana, Hosana, por fin llegó el Hijo de David, la gente decía, ahora sí tenemos milagros, ahora sí tenemos convidio para nosotros. Ahora sí vamos a ser libertados de la opresión de los romanos. Pero Jesús tenía un plan más perfecto que ese, dar la vida y rescatar no solamente a un pueblo, sino a multitud de naciones que iban a ser salvos en su sangre. Lo que Marcos aquí quiere reflejar es que la audiencia, los lectores, entiendan de cómo un recibimiento así se va a tornar en desprecio, que lo vamos a ver más adelante. El siervo llega a Jerusalén, es recibido, como decían las profecías, entró en un polillo de asno, la gente tendió palmeras, tendió hojas, le gritaban, le aclamaban, Jesús entra a Jerusalén y así comienza la última semana del siervo en Jerusalén. En el capítulo 11, verso 15 al 19, vemos la purificación del templo. Así que leeremos Marcos capítulo 15, capítulo 11, perdón, verso 15 al verso 19. Quiero que escuches la lectura. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. La purificación del templo. Esto es solo una muestra del estado espiritual de Israel, a la cual el siervo reacciona con celo ardiente, algo que luego los discípulos también harán. Cuando Jesús llega a Jerusalén, ve los librecambistas, la gente vendiendo animales, todo era negocio, todo era un lucro, no solamente para los que compraban o los que vendían, sino también para los líderes religiosos, porque ellos ganaban tributos. Jesús ve eso y se indigna. Esto es conocido como el celo santo, un celo de Dios. El celo de Dios, mis amados hermanos, es honrar su santidad, es respetar su justicia. Jesús aquí se enoja y este enojo no es humano, este enojo no viene de la mente, este enojo, este celo viene del Espíritu, porque atenta al carácter de Dios. Jesús dice, ¿acaso no habéis oído o no habéis leído que está escrito? Mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Muchas veces, en esta época como cristianos, como creyentes, hemos perdido el enfoque de lo que realmente es espiritual. Cuando Dios prometió el tabernáculo, el templo, su principal función era que ahí la gente tenga comunión con Dios, pueda acercarse a Dios, pueda orar a Dios, pueda pedir perdón a Dios, pueda ser agradecido con Dios, pueda ofrendar a Dios con corazón agradecido. El principal motivo o la principal función del templo era tener esa comunión Dios con su pueblo, pero una comunión espiritual cargada de amor,
cargada de perdón, de restauración, de purificación, de oración. Pero los líderes religiosos lo han convertido en otra cosa. Algo que solamente a ellos les importaba, el lucro, ganar, engañar a la gente. Y muchos hoy están así. Hermano, ¿esto puede pasar en la iglesia local? Sí. Muchas iglesias están tan dadas a las actividades. Día del padre, día de la madre, día de la mujer, día del hombre. Ahora que se viene día del niño, el día del adolescente. Todo hacemos en la iglesia actividades, 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 actividades. Pero quiero que me escuche algo. La principal función de una iglesia local, cuando se abren las puertas de una iglesia local, la principal función es de ser un lugar donde se escucha la palabra, donde se medita la palabra, donde podemos escuchar la voz de Dios a través de la exposición de la palabra. Hoy en día las iglesias son lugares de entretenimiento. Ven a mi iglesia, aquí hay show de teatros, aquí hay show de cantos, reunión de jóvenes. La reunión de jóvenes hoy en día solamente es cantar, hacer chistes. Muestra tu talento. ¿Tú sabes cantar? Aquí vas a cantar. ¿Tú sabes bailar? Aquí vas a danzar. ¿Tú qué sabes hacer? ¿Tú sabes actuar? Muy bien. Noche de teatros. Hoy en día las iglesias se han vuelto lugares de entretenimiento, lugares donde la gente se desestresa. Me voy a la iglesia a desestresar un momento. Ahí sí te incluyen. Hay campamentos, hay retiros. Todo es bonito ahí. Hermano Fernando, ¿estás en contra de eso? No, hermano. Pero lo que estoy en contra es que se exceden esas cosas. Qué bonito. Actividad del Día del Padre, actividad del Día de la Madre, actividad del Día del Niño. Pero cuando tú le preguntas a sus miembros, ¿sabes tocante a la doctrina? ¿Sabes qué significa justificación? ¿Sabes qué es la doble imputación? No lo saben. Hermanos, la principal función cuando se abre una iglesia local es escuchar la palabra de Dios, es meditar la palabra de Dios. Mira aquí adelante usted y usted que está mirando en las redes sociales, mira aquí adelante. Si en tu iglesia no te impulsan a la madurez, si en tu iglesia no te impulsan a estudiar la palabra, a meditar la palabra, a estar en comunión con Dios a través de su palabra, esa iglesia ha perdido el enfoque, como los judíos, los israelitas, los fariseos, han perdido el enfoque. No, que no vengan a orar. Lo que importa es lucrar, lo que importa es que la gente esté viniendo, que el templo esté bonito, lleno de gente. Hermano, la principal función de la iglesia local es estudiar la palabra, es cantar al Señor cánticos, himnos y salmos espirituales. La importancia de una iglesia local es restaurar vidas, edificar vidas. Y esas vidas se edifican, se restauran porque Dios habla a sus vidas. ¿Y en qué momento va a hablar Dios? ¿En qué momento Dios les va a hablar? Si todo es show, actividades, tarde de juegos, noche de alabanza, retiros, campañas, eventos, sanidades, kermeses. ¿En qué momento Dios va a hablar? No, 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 no. Cuando Dios instituyó iglesias locales, como lo hizo la iglesia primitiva, palabra, y perseveraba la iglesia en qué dice, en la doctrina, en la oración y en el partimiento del pan. Lo importante de una iglesia local es acercarnos a Dios, no acercarnos a las actividades. Cuando se levanta una iglesia local es para acercarnos a Dios y tener comunión con Dios, no acercarnos a los eventos, no acercarnos a los retiros. No, la iglesia local se ha levantado para que la gente tenga un acceso, un acercamiento a Dios y Dios les hable a través de su palabra. Lo primero que tiene que ser en la iglesia es la palabra. Cuidado que estén pasando cuidado que estén pasando esto y Jesús reproche. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho con la casa de oración? ¿Qué han hecho con los templos? Ustedes han levantado templos solamente para lucrar. Ustedes levantan iglesias solamente para que ustedes, su nombre sea conocido, su denominación sea conocido. Ustedes levantan templos, edifican templos, levantan iglesias solamente para que la gente se distraiga, tenga actividades. Y Jesús diría,
¿Qué han hecho con la casa de oración? ¿Dónde está la comunión con la palabra? ¿Dónde están los días de ayuno, los días de oración? ¿En qué momento van a tener comunión con el Padre? Hermano, quiero decirle algo para finalizar este punto. No estoy en contra de las actividades. Claro que hay que dar un abrazo al hermano que es papá, que es mamá, a nuestros niños. Claro que sí. Pero nunca olvide que el primer lugar la tiene Dios y su palabra. Es el primer lugar. Si la iglesia está atento en discipulados, estudios bíblicos, domingo hacen series expositivas, siga adelante con las actividades. Cuidado al revés. Cuidado, hermanos. Hermano Fernando, ¿eso puede pasar? ¿Le pasó a una iglesia? Sí, le pasó a una iglesia llamada la Odisea. ¿Qué dijo la Odisea? Soy rico, no tengo necesidad de nada. Tengo actividades en la tarde, mañana y noche. Tengo 3 turnos, en la mañana, en la tarde, en la noche, y la iglesia está llenita hasta la iglesia. Así que estoy bien. ¿Y qué le dice Jesús? ¿No sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo? La iglesia en la Odisea se creía, tengo muchas actividades, estamos bien. Hay mucha gente, estamos bien. Hermanos, no abrimos iglesias para llenar iglesias. No abrimos iglesias o templos para que la gente venga a sentirse bien. Abrimos templos, iglesias y levantamos pastores para que su palabra se predique y su palabra te exhorta, te consuela y te edifica. Su palabra tiene que ser lo primero y el primer lugar en la iglesia local. Cuidado, que se desvíen a otras cosas. No, primero lo primero y después lo secundario. Muy bien, repito una vez más, no estoy en contra de todo eso. Amén, háganlo. Pero ¿qué tal está el estudio bíblico? ¿Qué tal está el discipulado? ¿Qué tal está el evangelismo? ¿Qué tal está el estudio de la exposición de la palabra? ¿Ya han estudiado un libro completo en sus iglesias? ¿Ya han estudiado los profetas del Antiguo Testamento? ¿Ya han estudiado Isaías, Jeremías, Habacuc? Si yo te pregunto de qué trata Habacuc, ¿me puedes responder? Hermano, lo primero es la palabra de Dios. Y eso tiene que ser constante, constante, constante. No te equivoques. No hemos levantado iglesias para ir a hacer bien social, para tener un club, para tener una linda amistad. Se abren las iglesias para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para rendirse a Dios. Por eso se abren las iglesias. Cuidado, hermanos. Primero el primer lugar, Dios, después lo que viene después. ¿Me dejo entender? Hagamos primeramente a Dios el primer lugar en la iglesia local y a su palabra. No descuidemos la palabra de Dios. ¿Muy bien? Muy bien. Cuidado como Jesús, ¿no ve? ¿Qué han hecho? ¿Acaso levantó el templo para que estén comercializando nada más? ¿Para que ganar dinero? ¿Para eso es el templo? Esta casa fue levantada para casa de oración, para que la gente se comunique con Dios. Ustedes lo han hecho esto. Cuidado, hermanos. Pastores, líderes. ¿Qué tal si este año le dices a los hermanos, hermano, sé que hacíamos retiros de una semana, sé que hacíamos campañas de una semana, pero este año va a ser diferente? ¿Por qué, pastor? Este año vamos a estudiar la palabra de Dios. Lunes, miércoles, domingo, estudios bíblicos profundos, discipulado básico, evangelismo. Instruya a la iglesia, alimente al rebaño. Hermano, las actividades, hermano, están bien, no digo que no, pero lo que alimenta al cristiano es la palabra, lo que edifica al cristiano es la palabra, mi estimado. Ponga importancia en la palabra. No sea que algún día Jesús también a nosotros nos recrimine. ¿Qué han hecho ustedes con mi iglesia? Cuidado, pastores, líderes, maestros. Pongamos en prioridad lo que es prioridad y secundario lo que es secundario. Dios levantó iglesias locales en todo el mundo para que esas iglesias locales sirvan para acercarse a Dios, tener comunión con Dios y la gente pueda tener reconciliación y perdón con Dios. Muy bien, muy bien. Avanzamos. En Marcos capítulo 12, verso 1 al 12, vemos a los líderes contra el siervo. Y va a empezar el ataque, ¿no ve? Jesús ha purificado el templo, ha hecho, ¿qué es esto? Ustedes han hecho esto con mi templo, lo han vuelto
Cueva de ladrones, escuchan los fariseos, los sacerdotes, ¿y qué dicen? Hay que matar a este siervo. ¿Cómo delante de la gente nos va a decir así? Empieza la oposición y desde aquí arranca la maldad del corazón de estos fariseos, los sacerdotes y los líderes religiosos. En el capítulo 12, verso 1 al 12 de Marcos, Jesús va a dar una parábola, ¿no? La parábola de los labradores malos, aplicándole a ellos, ¿no? Y el texto dice, entonces Jesús comenzó a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron. Y a otros muchachos golpearon y unos maltrataban a los otros. Por último, teniendo un hijo suyo, amado, le envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aun esta escritura habéis leído. Mira qué duro es Jesús. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Jesús les va a acertar muchas enseñanzas para que estos entiendan la hipocresía de su corazón. Con la pregunta de Jesús y la parábola que les da a ellos, Jesús está demostrando la falta de entendimiento e hipocresía de los líderes religiosos de Israel. Hermano, ¿qué estamos entendiendo hasta aquí? Que estos líderes religiosos se han vuelto unos hipócritas, egoístas, solamente piensan en ellos. No le importan las cosas del templo y mucho menos acercarles a Dios. Lo único que les importa es ganar y tener prestigio ante el pueblo, cosa que ya tenían. Pero cuando Jesús llega a Jerusalén, ahí les va a poner en aprietos. Con esta parábola les demuestra, ustedes son unos hipócritas. Esos labradores de la viña de la parábola que mataron, que golpearon a los siervos y van a matar a su hijo, son ustedes. El templo no es suyo, el pueblo de Israel no es suyo, pero ustedes se han apropiado de todo. Ustedes, fariseos, líderes religiosos, estaban puestos para liderizar al pueblo, para llevar al pueblo a la presencia o a la comunión de Dios. Pero ustedes se han adueñado del pueblo. Son unos hipócritas mentirosos. Y Jesús va a ser bien contundente con ellos. Más adelante, mis amados hermanos, vemos las preguntas de los líderes religiosos. En el capítulo 12, verso 13 para adelante, viene la pregunta de los fariseos. Más antes Jesús ya había preguntado, ¿no? Les había preguntado, ustedes me preguntan, ¿con qué autoridad hago esto? Díganme ustedes, ¿con qué autoridad predicaba Juan el Bautista? Y no supieron responder. Ahora los fariseos quieren intimarle con preguntas. La primera pregunta es tocante a los tributos. Un fariseo se acerca a Jesús y le dice, maestro, todavía no, maestro, ¿es aceptable darle tributo al César? ¿Es aceptable que nosotros tributemos? Y Jesús le dice, ¿por qué me quieren tentar ustedes? ¿Por qué me tientan? Tráeme una moneda. Jesús agarra la moneda y dice, ¿de quién es el rostro que está acá? Del César. Y Jesús responde, entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús responde sabiamente a estas preguntas que querían hacer caer a Jesús. Pero Jesús aquí va a demostrar algo importante.
Lo que es de Dios es a Dios, lo que es del mundo es al mundo, lo que es del César es al César. Son dos cosas muy diferentes. Tras la humillación situada tras querer hacer caer a Jesús, ellos buscan hacer preguntas para que caiga y se equivoque. Pero Jesús responde con toda sabiduría. En los atributos, en los tributos, perdón, el siervo enseña a diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Podemos aplicar eso en nuestros días? Sí. Por ejemplo, el dinero es necesario. Vivimos en un mundo que se mueve por el dinero. Eso es cierto. Pero recordemos que este dinero es tocante a este mundo. El dinero es necesario para este sistema, para este mundo. Allá no. Hermano, hay que saber diferenciar las cosas que son de Dios o las cosas que Dios quiere y las cosas que este mundo quiere y las cosas que son de este mundo o como dice Jesús, las del César. Hay que saber diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ellos tentaron. Jesús, ¿hay que tributar? Me quieren tentar ustedes, ¿no? ¿De quién es este rostro? Del César. Bueno, dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Punto. Tributen. Claro que tienen que tributar. Si esto es del César, dénselo al César, lo que es del César. ¿No? La importancia de entender que hay dos diferencias. Las cosas del mundo, las cosas de Dios. Los designios del mundo, los designios de Dios. No mezclemos la una con la otra. ¿Es necesario una familia? ¿Es necesario enamorarse? ¿Es necesario tener un esposo, una esposa? Sí, es parte de la vida. ¿Es necesario trabajar? Sí. ¿Es necesario estudiar? Sí. ¿Es necesario capacitarse en algunas cosas para esta vida? Sí. Pero no olvides que lo primero son las cosas de Dios. Muchos creyentes hoy en día se preocupan, se afanan por el dinero, se preocupan, se afanan. Ahora, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué carrera puedo tomar? Así. Esas cosas, ese estudio, ese dinero, esa profesión, en nada aprovechan las cosas de Dios, a menos que lo tornes para el bien del Evangelio. Pero muchos se fatigan por eso, no se fatigue. ¿Tiene que estudiar? Estudie. ¿Tiene que trabajar? Trabaje. Tenemos que trabajar. Pero amado hermano, tú tienes que entender, a ver, si estudio es sabiduría de este mundo, es profesión para este mundo, es un título de este mundo. Entonces, al mundo, lo que es del mundo, lo necesario, lo justo. Tengo que estudiar, tengo que trabajar, hago. ¿Por qué? Porque sé que este mundo se maneja en eso. Pero las cosas de Dios son muy diferentes. Madurar, crecer en el Evangelio, evangelizar, discipular, discipularme, servir en la iglesia local, añorar trabajar más para el reino. Porque Jesús que dijo, trabajad, sí, pero primeramente por las cosas del reino. Trabajad por el reino. Primeramente buscad, ¿qué cosa dijo? El reino de Dios. Hay que saber diferenciar. Hay que saber diferenciar. Una cosa es otra, una cosa es lo que aquí necesitamos, sí. Nuestros hijos tienen que estudiar, necesitamos dinero para hacer que nuestros hijos estudien, está bien, no digo que no, trabaje, trabajemos como hombres y mujeres, pero nunca olvide, eso es para acá, se queda acá y es útil acá. Preocúpese primeramente por lo que está allá, sepamos diferenciar. ¿Me dejo entender? Jesús aquí está enseñando eso, lo que es del César, al César, y lo que es de Dios, a Dios. Más adelante le hacen, viendo que respondió de manera sabia, vienen ¿quiénes? Los saduceos. Los saduceos. En el capítulo 12, verso 18, es como que los fariseos se reúnen, ¿no? Y mira qué interesante, ¿sabes por qué? Porque los fariseos y los saduceos tenían diferencias doctrinales y no se llevaban muy bien. Qué interesante que para atentar contra Jesús, para hacer caer a Jesús, se unen. ¿Te das de cuenta cómo actúa la maldad? Se unen estos para hacer caer a Jesús, para buscar algo para prenderle. Los fariseos van primero, Jesús responde bien, y luego van los saduceos. ¿Y qué le dicen los saduceos? Escuche. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro,
Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y le cuenta la historia. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero la misma manera, hasta así llegar a los 7, y no dejaron descendencia. Y les preguntan, en la resurrección, cuando resuciten, ¿de quién de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Y Jesús responde, entonces Jesús les dijo, erráis, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, si no serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos, resucitan. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios a la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros, mucho erráis. Y uno se pregunta aquí, ¿no? Pero si estos señores no creen en la resurrección, ¿por qué preguntan de eso? Me recuerda a un ateo que subió a uno de los en vivos, ¿no? Y dijo, yo quiero hablar de Dios. Muy bien, ¿usted cree en Dios? No, yo soy ateo. Y yo le dije, entonces, ¿para qué vamos a hablar de algo que no crees? No, pero yo quiero demostrar que Dios no existe. Y yo le decía, ¿pero por qué te peleas con algo que no existe? ¿Para ti no existe Dios? Muy bien, ¿por qué vamos a hablar de algo que no existe? A menos de que exista. Ah, ¿no ve? ¿Te das de cuenta? O sea, esto ya pues cae el absurdo, como estos saduceos. Los saduceos no creen en la resurrección. Van a Jesús y le preguntan, en el día de la resurrección, me recuerda esto a algunos ateos que han subido a los en vivos. Si no hay resurrecciones, ¿para qué preguntan? Entonces, ¿su intención cuál era? Hacer caer. ¿No ve? Y de eso hay que tener mucho cuidado los pastores, los maestros, los líderes. Porque hay gente así que quiere tentarnos. Gente así que quiere tentarnos. Le voy a poner un ejemplo. En Segunda Tesalonicenses capítulo 2, la Biblia nos habla de que hay alguien que al presente lo detiene. Y cuando éste se ha quitado, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Dice la Biblia, sí o no? Dice. Y mucha gente pregunta, pastor, hermano, ¿quiénes son estos que lo detienen? ¿Quiénes? Y te quiere forzar. Es que es la iglesia, es que es el Espíritu Santo. No, hermanos. Si la Biblia no lo dice, no tienten a los maestros. Lo mismo pasa con los dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos? ¿Es Moisés o Elías? Sí o sí tiene que ser, porque ellos no han muerto o su cuerpo fue llevado a otra parte de Moisés. No tiente a los pastores. No tiente. Y pastores, no se dejen tentar. Si la Biblia no lo dice, no lo dice y punto. ¿Para qué vamos a argumentar? Es mejor quedarse con la revelación bíblica. ¿Por qué? Porque así enseñamos al pueblo que no se puede salir más de la escritura. ¿Podemos argumentar? Sí, pero queda en argumento, quedan suposiciones, en inferencias. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuándo será el arrebatamiento? ¿Cuándo será? ¿Qué fecha? ¿Qué día? No haga eso. Los pastores tenemos que hablar solo lo que la Biblia dice. Y si no lo dice, no lo dice. Muy bien. Lo mismo pasa con la Trinidad, ¿no ve? Te preguntan, entonces, pastor, una pregunta, ¿en el cielo vamos a ver a 3 personas? ¿Ve? Entonces, amados hermanos, quedémonos con lo que ya tenemos. A veces hay preguntas que quieren hacer caer y no caigamos en eso. Como estos saduceos, ¿no ve? No creen en la resurrección y preguntan de la resurrección. Pero Jesús les va a decir, erráis, están equivocados ustedes. Cuando se haya la resurrección, ninguno va a ser mujer de nadie o esposo de tal mujer, no, porque seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Además, Dios es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, por eso habrá una resurrección. Le está dando una cátedra a estos saduceos, Jesús. Qué interesante, ¿no? Obviamente Jesús puede hacer eso, ¿no? Porque Él es el rabino de rabinos, el maestro de maestros, y Él se las sabe todas, y nosotros no. Hay una diferencia entre la autoridad y la predicación de Cristo y la autoridad y la predicación de un siervo como nosotros. Somos nosotros limitados, más Cristo no, Él es ilimitado. En la pregunta de la resurrección, el siervo enseña la falta de conocimiento de temas de la Escritura por parte de los saduceos.
Y después, mis amados hermanos, viene el grande mandamiento. En Marcos capítulo 12, verso 28 hasta el 34, viene otra pregunta para Jesús. Tres preguntas para hacerle caer y en ninguna le han hecho caer. ¿Por qué? Porque Él es Dios sabio, ¿no? 28. Acercándose uno de los escribas. Mira, ahora, quién es escriba? Primero eran fariseos, luego saduceos, ahora los escribas. La tienen contra Jesús estos hombres. Les ha dolido lo que ha dicho la parábola y cómo les ha expulsado del templo. Vienen los escribas y uno le pregunta, maestro, sabemos que tú enseñas buenas cosas, sin vergüenza todavía, ¿no? Hipócrita. Y le dice, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Jesús responde, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces el escriba les reconoce, bien has dicho, bien has hablado. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, ¿no está lejos del reino de Dios? Y ya ninguno osaba preguntarle más. En la pregunta del gran mandamiento, el siervo enseña que ellos no estaban lejos de nosotros, que más allá de saberlo, les faltaba creerlo y vivirlo. Aquí un poquito me voy a detener. La intención no era aprender. A ver, yo les voy a preguntar a ustedes, escríbanlo en los comentarios. Les voy a preguntar esto y escríbanlo en los comentarios. Cuando los escribas preguntaron acerca del tributo, cuando los saduceos preguntaron acerca de la resurrección, y cuando este escriba está preguntando acerca del gran mandamiento, yo les pregunto y escríbanlo en los comentarios. ¿La intención de esta gente era aprender? ¿Han preguntado para aprender? ¿O han preguntado solamente para hacer caer? Responden en los comentarios. ¿Por qué han preguntado? ¿Querían aprender? ¿O cuál era su intención al preguntar? ¿Qué dice usted? A ver, escriba, yo lo voy a leer. Mientras me tomo mi vasito de agua. ¿Cuál era su intención? ¿Queremos aprender, Jesús, así? Y todavía sin vergüenzas, ¿no? Maestro, tú enseñas bien. A ver, dinos. A veces hay gente así. Esto solamente, como dice la mayoría de ustedes, solamente quería hacer caer. Son preguntas para tentar. Vemos sus corazones de ellos. Pero Jesús con esto les da duro. El gran mandamiento, y quiero que pongas atención. Sí, todo es para hacer caer. Nunca quisieron aprender esta gente. Pero quiero que mires aquí con atención. Jesús les dice, y con esto hace la acertada final. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el escriba responde, es cierto, eso es verdad. Y Jesús les dice, entonces no está lejos de ustedes. No está lejos de ustedes. ¿Por qué no lo viven? ¿Por qué no lo hacen? Y eso es lo que pasa hoy también. Mucha gente sabe de Cristo. ¿No te ha pasado que cuando salimos a evangelizar, llevas tu folleto, ¿no? Llevas tu folleto así, tu folleto, y le dices, señora, buenas tardes, caballero, muy buenas tardes. Me gustaría hablar de este folleto. Yo soy cristiano, cristiana, y me gustaría hablar de Cristo. Y la gente te dice, no, ya sé, te dice, ¿sí o no? A ver, escribe en los comentarios. ¿Te ha pasado eso o no? Cuando sales a evangelizar, disculpe, quisiera hablarle del evangelio de Cristo. La gente te responde, no, ya sé, te dice, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿O estoy mintiendo? No, yo también creo en Cristo, dice, ¿no ve? No, yo también ya sé que Cristo murió por nuestros pecados, sí, te dice, ¿no ve? ¿Sí o no? A ver, responde a los comentarios. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado eso cuando has salido a evangelizar? ¿No ve? La gente dice, no, es que ya sé, dice, no ve, ya sé de Cristo. Y tú les preguntas, eh, qué bueno que sepa de Cristo y sepa del Evangelio. Le quiero preguntar algo. ¿Usted se congrega? No. ¿Usted está llevando un discipulado para conocer las Escrituras, para saber de su fe? No. ¿Usted ha cambiado? Porque uno de los requisitos tocante a la salvación es el arrepentimiento, que es metanoia, que es volver atrás.
¿Usted ha experimentado un verdadero arrepentimiento? No. ¿Usted confía 100% en Dios? Y la gente dice que no. Pero qué interesante que la gente sabe que Cristo vino a morir por nuestros pecados, mas no obedece eso. Por eso aquí Jesús les dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón, alma, cuerpo y mente y fuerza. Y el fariseo dice, el escriba dice, amén. Bien, Jesús, bien has respondido. Y Jesús le mira y le dice, pero si ustedes lo saben, entonces no está lejos de ustedes. No está lejos de ustedes el reino de Dios. ¿Qué vemos acá? Que mucha gente sabe de Cristo, que mucha gente conoce lo que Cristo hizo en la cruz, que mucha gente sabe quién es Jesús, pero muy poca gente lo vive, lo acepta en su corazón. Como estos escribas, fariseos, saduceos. Sabían. Si tú le preguntabas al fariseo una pregunta, saduceo una pregunta, usted escriba una pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Ellos te iban a decir, amarás al Señor tu Dios. Pero si ustedes lo saben, ¿por qué no lo creen y por qué no lo viven? Mucha gente cae en eso también. La gente sabe que Cristo murió por nuestros pecados. La gente sabe que sin Cristo nos vamos derechito al castigo eterno. La gente sabe que hay un castigo que Dios va a pagar a los incrédulos y a los malos, porque Él es Dios justo. Pero mucha gente no quiere creer esa verdad, aceptar esa verdad y vivir esa verdad. La gente cae en lo siguiente, bueno, si hay un infierno, yo lo pagaré. ¿Has escuchado eso? Bueno, si hay un infierno, lo voy a pagar, ¿qué puedo hacer? Si Dios dice que soy malo, malo seré. Dios mío, esta gente no caiga en ese endurecimiento. Si usted sabe que Cristo murió por sus pecados, si usted sabe que Cristo vino, acéptele, confiese su nombre y haga a Cristo su Señor y Salvador. No se trata de solamente entender o conocer, se trata de vivir a Cristo. Ahí está la diferencia entre nosotros. No solamente conozco de Jesús, no solamente sé quién es Jesús. Jesús es el dueño de mi vida. Él es mi Rey, mi Salvador y mi Redentor. Y ahora yo vivo mi fe, entendiendo que Cristo me ha salvado. Y como Él vino a morir y vivir para mí, a vivir y morir para mí, ahora a mí me toca vivir y morir para Cristo. Ahí está la diferencia. Y Jesús se asombra, pero esta gente lo sabe y ¿por qué no lo vive? De nada te sirve saber que Cristo vino a morir, de nada te sirve saber quién es Jesús, si no vives a Jesús, si no crees en Jesús, si no confías en Jesús, si no obedeces a Jesús, si no amas a Jesús, si no testificas de Jesús, si no confías en Jesús. La mente es exterior, pero el corazón y el espíritu es interior. Más allá de saberlo, necesitamos vivirlo. Más allá de saber de Cristo, necesitamos vivir a Cristo en nosotros. Esta gente de los fariseos sabía, pero nunca creyó y no lo vivía. De nada sirve eso. No nos salvamos por conocimiento o por saber algo. Nos salvamos por vivir ese algo. Creer y confiar en ese algo. Y en ese algo, para nosotros, es Cristo, es una persona. Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo creo eso. Yo creo eso. Y yo creo que en Cristo está la salvación. Y yo creo que hay que vivir y obedecer, confiar, honrar y respetar a Cristo. Eso es lo que yo creo y lo vivo. No me importa que me digan, vas a una iglesia, ¿para qué vas? Solamente hay que ir un ratito, un tiempo, no es necesario. No me importa lo que tú digas. Yo creo en la escritura. Y la escritura me dice que yo tengo que adorar, honrar, vivir a Cristo en mí. Glorificar a Cristo todos los días de mi vida. De manera que el Evangelio es escuchado, abrazado, pero también tiene que ser vivido. De nada te sirve saber el Evangelio. Cristo vino, murió, resucitó. ¿Lo vives?
De nada te sirve saber, es que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo. ¿Gobierna Jesús en tu corazón? ¿Gobierna el Hijo de Dios tu vida? ¿O lo haces tú? De nada te sirve proclamar el gobierno de Cristo, la autoridad de Cristo, si Él no gobierna y Él tiene la autoridad y el control de tu vida. Es momento de vivir lo que escuchamos o lo que sabemos. Y hay una diferencia grande en todo eso. A mí me pone a pensar mucho esto. Pero bueno, ahí vemos el corazón y la dureza de estos fariseos. Espero que su caso no sea así. Y si es así, ríndase a Cristo urgentemente. Él puede cambiar eso. Vaya del conocimiento a la acción. Viva a Cristo. Le animo a eso. Muy bien, vamos a la parte final. Después de este encuentro, el siervo se dirige al pueblo, quien ha expectado todo y les va a dar 3 enseñanzas. En esta conversación preguntas, como preguntas y respuestas, ¿no? Jesús pregunta, a ver, ¿con qué autoridad lo hizo Juan? No, no sabemos. Muy bien. Ellos preguntan también. Estas preguntas y respuestas entre los dos, la gente lo ha escuchado, el pueblo ha escuchado. Por eso el texto que dice, querían agarrarlo, pero tenían miedo de la gente. ¿Por qué? Porque la gente admiraba su doctrina, admiraba sus respuestas. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Fariseos, saduceos, escribas, unidos para hacer caer a Jesús. Jesús sabiamente responde, público, discípulos y la gente, escuchando todo esto. Ahora Jesús se va a dirigir al pueblo y les va a dar 3 enseñanzas importantes. ¿Estamos en dónde? Marcos capítulo 12 y capítulo 13. ¿Está aprendiendo usted? Coméntenlo ahí en la página. Comente, ¿estamos aprendiendo? ¿Le está gustando hasta aquí la aplicación de Marcos? Espero que sí. Recuerde que este es un estudio, ¿no? Donde estamos meditando la palabra en el Evangelio de Marcos. Muy bien. En el capítulo 12, verso 35 al 37, Jesús hace una pregunta. ¿De quién es hijo el Cristo? En el capítulo 12, verso 35 al 37, Jesús pregunta. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿David mismo se llama Señor? ¿Cómo pues, si es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Con esta pregunta está sepultando a las interrogantes de los fariseos, pero también está dando enseñanzas al pueblo. Marcos recopila esta escena para mostrar la deidad del Hijo y por el nombre del Señor. Esto muestra una vez más que Jesús es Dios y no solamente hombre o hijo de David. Y Jesús aquí sentencia todo, ¿no? A ver, ¿han escuchado lo que dice David? Diga a mi Señor. Hay 2 señores. ¿Cómo David le puede llamar a su hijo Señor? La gente se escucha y se queda atento. Tienes razón. Jesús muestra su deidad y Marcos va a mostrar matices de eso, aunque no es el tema de Marcos, pero Marcos también quiere resaltar eso en matices. ¿Qué cosa quiere resaltar? Que el siervo que está trabajando incansablemente, que el siervo que está obrando, que sana, que cura, que restaura, que perdona, ese siervo también es hijo de Dios. Y como es hijo de Dios, tiene deidad. Muy bien, está enseñando al pueblo. Número 2, va a enseñar ante los fariseos. En el capítulo 12, verso 38 al 40, mis estimados, Jesús va a hablar a los escribas, ¿no? El siervo va a advertir al pueblo sobre 3 cosas de ello. Número 1, su doctrina. 2, su hipocresía. Y 3, su carácter abusivo y su alto ego. Con ello Jesús enseña que jugar a ser religioso o tratar de mentir a Dios es imposible, pues aún recibirán mayor condenación que los que no saben y los que no hacen estas cosas. Permítamelo leerlo. Marcos capítulo 12, verso 38. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, llaman las salutaciones en las plazas y las primeras filas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y ponen por pretexto y hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se dirige al pueblo y le dice, pueblo, quiero hablarles de estos fariseos, de estos escribas. Número 1,
Cuídense de su doctrina. Cuídense de lo que ellos enseñan. Ya he demostrado cómo ellos no han podido responder. Son malos. Contaminan la verdad. Número 2, cuídense de su hipocresía. Qué bonito. Les gusta tener el primer lugar, les gusta comer. Son hipócritas estos. Se hacen pasar por siervos, por hijos de Dios, por representantes de Dios. Pero no son eso. Son hipócritas. Porque dicen algo y no lo practican. Aparentan algo y no lo son. ¡Wow! ¿Te imaginas tú al fariseo que estaba ahí al lado escuchando? Yo me imagino que estaba lleno de rabia, de odio contra Jesús por lo que estaba diciendo, porque la gente los respetaba. Pero Jesús, ¿qué les dice? Su doctrina es mala. Número 2, son hipócritas. Dicen, no hacen, se aparentan, pero no lo son. Y número 3, su carácter es abusivo. Piensan en ellos mismos, son egoístas. Van donde la viuda y le sacan toda la viuda. Cuídense de estos fariseos. Tremendo lo que Jesús está enseñando acá. Número 3, la ofrenda de la viuda, capítulo 12, verso 41 al 44. Esta es una escena muy conocida, permítamelo leerlo, y es de la viuda, ¿no? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esto es una muestra de un amor sincero que se da del todo. Esta es una muestra de un corazón que verdaderamente cumple el primer mandamiento. Y para muestra, evidencia de ello, ella lo da todo. Cuando Jesús dijo, el primer mandamiento es amar al Señor, es colocarlo a Él por primer lugar. Y qué interesante, porque justo pasa esta escena. La viuda, ¿no? La viuda. Pobre. Y entrega todo lo que tiene. Y se queda sin nada. Mientras los demás daban de lo que les sobra. Ella lo dio todo. ¿Y por qué lo dio todo? Si hablamos de amor, hermano, esta mujer era rica en fe. Esta mujer era rica en confianza. Esta mujer era rica en amor hacia Dios. Hermanos, la riqueza que debemos buscar, la bendición que debemos buscar o tener, es este amor sincero y completo hacia Dios, como esta mujer. La gente miraba a la gente que ponía, wow, está poniendo tanto dinero. Es que ama a Dios. Viene una viuda y coloca lo que dice el texto, un cuadrante. Y Jesús dice, ¿quién dio más? La viuda. Porque ella lo dio todo. Amados hermanos, cuando conocemos a Cristo y nos hemos entregado a Él para que sea nuestro Señor, Él se merece todo. Yo te pregunto a ti, de tu salud, de tu dinero, de ti mismo, ¿cuánto le das a Dios? ¿Cuánto le das a Dios? ¿Te imaginas el corazón de esta viuda? Yo quiero que miremos aquí adelante. Mira, aquí tengo una moneda. Aquí tengo una moneda. Esto es todo lo que tenía la viuda. Un ejemplo. Cuando la viuda da todo, ella no dice, ¿para qué he dado? No debería dar. Tenía, por eso, con eso podía comprarme por lo menos un pan para hoy. No. La viuda da el dinero, el cuadrante, porque lo que a ella le llena es Dios. Ella lo da de un corazón sincero, porque alaba a Dios y Dios lo es todo. Ella está reconociendo que aunque esto me puede sustentar el día de hoy, yo lo doy
porque Él me sustenta toda la vida. ¿Cuánto se merece Dios de usted? ¿Será que usted da sobras de lo que le sobra? ¿Un poco de lo que le sobra? Hablemos de su tiempo. El día tiene 24 horas y por lo menos estamos despiertos más de 12 horas. 8 horas trabaja usted, 9 horas. ¿Qué hace con lo demás? ¿Qué hace con su tiempo? ¿Cómo lo invierte? ¿Cómo lo administra? ¿Se siente conforme con un domingo, 2 horitas, 3 horitas estar alabando? ¿Se siente usted bien? ¿Cómo se siente con lo que usted da a Dios? Sea dinero, sea tiempo, sea comunión, sea usted mismo. ¿Se siente feliz? Un domingo y dice, qué cansador. Ahora sí, hasta el siguiente domingo. ¿No le parece que eso es dar sobras? Por eso nosotros no predicamos el día. Hermanos, tenemos que agradar a Dios en todo momento. ¿Sabe por qué yo enseño todos los días? Porque todos los días estoy enseñando. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo le conocí, y cuando entendí el Evangelio, entendí algo, hermanos. Cuando Cristo vino, Él no se dio un 80%. Él no se dio de lo que sobraba. Él lo dio todo. Por eso Pablo en Corintios, ¿qué dice? Él se hizo pobre para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Cuando yo entendí eso, le dije al Señor, yo no quiero darte sobras de mi tiempo. Yo no quiero darte un día a la semana nada más. Yo no quiero darte algo de mi juventud. Yo quiero darte todo, porque tú te lo mereces. Porque cuando Jesús vino, dejó todo. Se hizo carne, se humilló, fue maltratado, fue crucificado. Y en esa cruz, ¿sabes qué me ha demostrado? Que Él lo dio todo por mí. Y así yo lo doy por Él. Todos los días, enseñando, predicando, porque lo amo. Y Él no se merece sobras de mi tiempo, sobras de mis recursos. Él se lo merece todo, porque Él me lo dio todo. ¿Cuánto merece Dios de usted? O mejor aún, si usted tuviera solamente $1,000, 1,000 pesos, ¿lo daría? ¿Tendría esta fe de esta mujer? Hermanos, la perspectiva de Dios y la perspectiva del mundo es distinto. La perspectiva ve uno que hace, la perspectiva de este mundo vio, esa viuda no ama al Señor. Esa viuda dio miserias. Dios se merece una monedita, un cuadrante. A aquel sí da mucho. Esa es la perspectiva del mundo. Pero la perspectiva de Dios no es así. Ellos dan de su sobra. Pero ¿darían todo? Eso le pasó al joven rico. Porque si Jesús le hubiera dicho, te falta una cosa, vende cuarta parte de tus riquezas, cuarta parte de tus ganados y dale a los pobres. Y él le hubiera dicho, está bien, lo puedo dar. Pero Jesús le dijo, vende todo lo que tienes. Y ven y sígueme. Quiero que pongas mucha atención. Cuando una persona se convierte a Cristo verdaderamente, se entrega completamente, no en fracciones. 50 para ti, 50 para mí. 80% yo, tú controlas mi vida, el otro 20 yo. No. El verdadero creyente se entrega a Dios, se rinde a Dios
al 100%. ¿Y por qué? Porque reconoce que Él lo vale y da su vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Una mujer viuda, seguramente con sus ropas sucias o viejas, pobre, pero rica, rica espiritualmente, rica de fe. ¿Qué le gustaría a usted ser? ¿Rico en objetos, en dinero o rico espiritualmente? ¿Qué halago usted quisiera más? ¿El del hombre o el de Dios? Jesús halagó a esta viuda. Discípulos, miren a esta viuda. Uy, si supiera lo que esta viuda tiene allá. Acá no tiene nada. Y dio lo último que tenía. Pero lo que va a tener allá no solamente será un cuadrante. Ella es rica espiritualmente. Finalizamos. Días antes de su crucifixión. Tanto la profecía de la destrucción del templo y el sermón escatológico que da Jesús son respuestas a la inquietud de sus discípulos tocante al reino, pues ellos han sido testigos que el pueblo y los líderes no quieren recibirlo. El siervo se marchará, pero volverá. En el capítulo 13 de Marcos vemos el sermón escatológico. Jesús predice la destrucción del templo, los discípulos hacen pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús responde todo eso en Marcos capítulo 13, titulado como Las señales antes del fin. Ahora, ¿por qué empieza todo eso? Porque ya los líderes religiosos le han rechazado. El pueblo ha endurecido su corazón. La traición de Judas Iscariote le cayó perfecto a los líderes que ya habían decidido matar a Jesús. En el capítulo 14, verso 1 al 10, los fariseos están tramando ahí en el concilio, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo capturamos a Jesús? La gente, algunos lo siguen, otros no, pero ¿cómo lo podemos apresar? ¿Cómo lo podemos matar? ¿Qué hacemos? Hasta que toca la puerta. ¿Quién creen que es? Judas. Y Judas dice, yo les puedo entregar. Y los fariseos, escribas, qué bueno. Ya sabemos cuándo lo vamos a apresar. Y así comienza los días antes de la crucifixión. La cena del Señor o la última cena es una escena muy importante, pues ahí Jesús anuncia la instauración del nuevo pacto en su sangre, que será derramada por muchos, y con ello se abrirá el tiempo de la gracia, donde podemos disfrutar del perdón de pecados. Marcos capítulo 14, versos 12 al 25, nos habla de la institución de la cena del Señor. Bueno, ahí el Señor Jesucristo va a morir. Es la última cena. Judas está ahí. Él está afligido porque sabe que esa noche va a ser arrestado. Y también sabe que Pedro lo va a negar y que muchos lo van a dejar. La escena donde Pedro expresa su valentía y deseo hasta morir por el siervo de Dios es confrontada por Jesús, demostrando así que todo ello es voluntad humana, fortaleza y deseo humano, y por ello caerá fácilmente. No solo Pedro, sino todos. En Marcos capítulo 14, versos 26 al 31, Pedro se levanta y dice, yo moriré por ti, yo te seguiré, yo no te abandonaré. Jesús le dice, Pedro, mejor ya no sigas. Antes que cante el gallo 3 veces, me habrás negado. Perdón, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. ¿Qué enseña esto para concluir? Muchas veces empezamos o emprendemos nuestra vida de fe por nuestras fuerzas y siempre vamos a caer. Si no empieza el Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a caer. ¿A usted ya le ha pasado, sí o no? Este año 2025, voy a leer toda la Biblia. Y muchos hasta ahora no están cumpliendo. Muchos hasta ahora ni han empezado el Génesis. Este 2025 voy a orar 15 minutos todos los días a las 4 de la tarde. Y hasta ahora no oras. Este 2025 voy a empezar mi devocional todos los días. Y no lo empiezas.
¿Sabes por qué? Porque capaz, o tal vez, o lo más probable, es que tú lo has pensado. Yo voy a empezar, yo voy a orar, yo voy a estudiar, yo voy a leer. No se trata ese el orden. Si tú te propones, si tú lo quieres hacer, vas a caer, te vas a desanimar y lo vas a dejar. Porque lo estás empezando tú, como Pedro. Yo te seguiré, yo moriré, yo no te dejaré. ¿Seguro, Pedro? ¿Seguro, Pedro? Bueno, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y pasó. No se trata de empezar algo nosotros. No se trata de hacerlo en nuestras fuerzas. Se trata de hacerlo en Él, por Él y para Él. Que sea Él quien empiece. Para concluir, estamos en marzo de 2025. ¿Por qué no hace promesas a Dios? ¿Por qué no empieza su vida devocional? ¿Por qué no empieza con Dios de su lado? ¿Por qué no le pide a Él, Dios, ayúdame a leer la Biblia? Dios mío, ayúdame a tener una vida de oración. Ya no estoy orando, me olvido de orar. En las noches ya me duermo sin orar. Señor, ayúdame, ayúdame, corrígeme. Ya no quiero empezar mi vida espiritual, mi madurez espiritual, bajo mis fuerzas, bajo mis reglas. Lo quiero empezar guiado de tu mano. Dios mío, ayúdame a ganar paciencia, a cambiar mi carácter. Prometí cambiar el año pasado, no lo hice. Prometí dejar de hablar esas cosas, no lo hice. Prometí alejarme de ciertas personas, no lo hice. Ayúdame, Dios. No quiero que sea una motivación y un propósito que venga de mí, sino de ti. No quiero ponerme metas yo. No quiero seguir principios yo. Quiero que tú lo decidas y que me guíes a esa verdad. Este año 2025 quiero ser un hombre de oración, una mujer de oración. Quiero acercarme más a ti. Quiero tener comunión contigo. Y cuando llegue el fin de año, quiero haber crecido en mi fe. Quiero haber crecido en mi madurez. Y si tú me permites, quiero ser usado por ti, usada por ti, para tu gloria. Pero no lo quiero empezar yo. Quiero que lo empieces tú. Heme aquí, Señor. Aquí estoy. Débil. Me equivoco. Pero quiero que tú lo hagas. Quiero que tú empieces todo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, así es como entramos nosotros a este tema tan importante que es Marcos. Meditemos la palabra. Piense, el 2025 no ha acabado. Usted puede hacer cosas para el Señor. Hable con Él, tenga comunión con Él. No se debilite. Confíe, no en sus fuerzas, sino en las de Él. Días antes de su crucifixión, el siervo ha llegado, ha habido discusión, ha habido preguntas y respuestas, el siervo responde con sabiduría, hay una escena más íntima con los discípulos, Judas lo va a traicionar, se levanta la cena del Señor, ellos se levantan para ir al Getsemaní, Pedro dice, yo te seguiré, yo moriré, y Jesús le dice, no va a ser así. Y esa noche, Jesús va a ser arrestado, y en esos días, Él va a morir en la cruz del Calvario. Pero eso lo veremos en la última parte de la lección 9. El siervo muere, crucificado, y resucita al tercer día. Y con eso concluimos el estudio de Marcos tocante al evangelismo. Mi nombre es Fernando, que Dios los bendiga y ha sido un placer estar con ustedes en la lección número 8, el siervo días antes de su crucifixión. Les mando un abrazo en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Les mando un abrazo en Cristo Jesús. Gracias por todo lo que ustedes hacen por ayudarnos a poder llevar el evangelio y poder estar también con ustedes. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Chao, chao. Bendiciones, saludos y hasta la próxima. Nos vemos en el otro estudio cuando concluyamos el evangelio de Marcos
Y le animo, porque después de Marcos arranca Panorama del Antiguo Testamento con el libro, si no me equivoco, Primera de Reyes. Que Dios les bendiga, les mando un abrazo desde La Paz y meditemos la palabra. Bendiciones.